Muy buen día para todos, un saludo muy especial y bienvenidos a la primera conferencia del año 2022, entre muchas otras, y que la Corporación Fenalco Solidario Colombia ha programado para las organizaciones que cuentan con nuestros servicios y otras interesadas en temas de tendencia mundial en sostenibilidad. Soy Diana Tejada Calle, la directora de formación de la corporación, y les estaré acompañando durante esta jornada académica. Es importante decirles que contaremos para todos nuestros eventos con la presencia de expertos con altos estándares de conocimiento, con el objetivo de brindar a todas las organizaciones herramientas para que éstas puedan implementar acciones de mejoramiento continuo en sus procesos. Les solicitamos amablemente mantener sus micrófonos desactivados durante el evento. Muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulos, hoy disfrutaremos de la conferencia Sin más vueltas, hablemos de economía circular, donde las empresas que nos acompañan y sus asistentes podrán conocer más de cerca, entre otros temas, sobre economía circular, pero en Colombia, en nuestro país, definición de economía circular y responsabilidad extendida al productor, entre otros. Nos acompaña como experta invitada y le agradezco profundamente a ella haber aceptado nuestra invitación cordial en el día de hoy, Lady Layton. Ella es ingeniera ambiental, es egresada de la Universidad del Bosque, con experiencia en el sector papelero, cosmético y responsabilidad extendida al productor. Esto es muy importante porque quisimos enfocar este evento académico precisamente en todos los sectores del comercio, que también muchas empresas nos estaban solicitando una formación en este tema, enfocada en esto. Entonces, pues nada, bienvenida Lady, gracias sinceras por aceptar nuestra invitación, del mismo modo a todos los que nos acompañan en el día de hoy, a nuestras empresas, a otras que cordialmente se les ha extendido la invitación, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos y esperamos pues que sea de todo su agrado, yo estoy segura de que así va a ser. Les recordamos muy amablemente que vamos hasta las 10 de la mañana. Habrá un espacio para preguntas los últimos 15 minutos, o sea, a las 9:45. Las pueden hacer de manera verbal o por el chat, como ustedes gusten. Lo importante es aprovechar al máximo a Lady, todo su conocimiento, toda su experiencia, para que este evento sea otro como los que tenemos acostumbrados, muy exitosos. Entonces, bienvenidos todos. Lady, dale, puedes empezar perfectamente. Gracias. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Gracias a todos, un gusto. Realmente quiero pues que vayan apuntando las preguntas. La charla viene diseñada no solamente para que vengan a probablemente a entender solamente expertos en el tema, sino que precisamente tengamos un escenario en el que podamos todos, como ciudadanos, como personas interesadas en todos estos temas, precisamente empezar a entender mucho mejor cómo funciona toda la parte de los principios y lo que efectivamente es la economía circular. Así. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, vamos a tratar 3 temas específicos. En cada uno, pues vamos a tener una extensión bastante robusta, precisamente porque la idea, más allá de que, por ejemplo, estemos leyendo o mirando definiciones, es que realmente empecemos a entender y hacernos como las preguntas correctas para entender muy bien qué es la economía circular, cómo funciona. Sí, sabemos que Colombia es un país tercermundista, ¿sí? Que recién ingresamos a la OCDE, entonces empieza a haber un auge en este tema precisamente en todo el país. Cómo se define, cómo funciona, bajo qué flujos y qué líneas de acción está ahorita en el país y qué es pues responsabilidad extendida al productor. Toda esta presentación será compartida a ustedes como memorias y pues también al final les dejé unas páginas en las que está súper chévere extender mucho más el tema en dado caso que pues así lo deseen. Entonces empezamos con la economía circular en Colombia. Lo primero es entender por qué empieza a tener auge esto en el país. Tenemos nuestro documento COMPES 3874, que es nuestra política nacional para la gestión integral de residuos sólidos.
¿A raíz de qué empiezan a hacer? Entonces, por ejemplo, estas líneas de acción que formula el gobierno. Colombia participó en el 2015 en la COP21 y en esta cumbre se comprometió a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 20% respecto a la meta anterior que tenía a 2030. Para poderlo hacer, empezó entonces 8 planes de mitigación sectoriales. Entonces empezó a tener unas líneas de acción claras mediante entonces esta herramienta, mediante la política nacional, para empezar a disminuir las emisiones en transporte, minas, energía eléctrica, hidrocarburos, en la industria, en toda la parte agropecuaria, en vivienda y el último eje en residuos sólidos y aguas residuales, ¿sí? Dentro de estos planes de mitigación sectorial, a los que digamos que se comprometió internacionalmente, viene entonces a empezarse a desarrollar esa responsabilidad respecto a la gestión integral de los residuos sólidos. A raíz entonces de esta política, nace la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia. ¿Qué es la estrategia nacional o en qué se basa? Realmente, pues podríamos leer la definición, pero lo único que nos lleva efectivamente es a repensar el modelo de desarrollo, a empezar entonces a que adicional a que tengo unos recursos o una materia prima virgen que entra a un proceso productivo, entonces ya sea para fabricar algún bien o prestar algún servicio, pero que adicional, luego de que se usa, en vez de desecharse, en vez de que termine en un relleno sanitario, empieza a ser un insumo para un nuevo producto, materia prima, o se aprovecha para generar energía, también puede ser. Entonces acá, en estas 2 cadenas que vemos cómo pasamos de un modelo de economía lineal en el que tenemos unos recursos, tomamos estos recursos, los usamos y los desechamos, ¿sí? A efectivamente empezar a hacer esa toma responsable de los recursos y empezar a aprovechar esos materiales que tienen todo ese potencial, no solamente hablando en términos de reciclaje, sino también en otras alternativas de aprovechamiento, por ejemplo, para los residuos orgánicos, pues se empieza a trabajar entonces en este plan nacional para hacer el compostaje, para hacer un biocombustible, para empezar a generar energía, ¿sí? Entonces realmente empezamos a migrar este pensamiento. Como antes lo pensábamos, entonces empieza a tener esa transición de perspectiva totalmente colombiana de todo nuestro modelo y a lo que estábamos acostumbrados. Y viene a hablarse de economía circular, que es esa cadena de aprovechamiento que cierra el ciclo, ¿sí? Voy a remitirme a la definición que tenemos de economía circular en la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia. Entonces, en nuestra definición nos dice que surge como una respuesta a la explosiva demanda de materias primas y recursos naturales para sustentar el crecimiento poblacional en el mundo, la dependencia entre países para abastecerse y la relación con la eficiencia del uso de recursos y el cambio climático. El gran desperdicio de materiales como basura y la contaminación que estos producen en los ecosistemas, y bueno, y ahí ya viene entonces a desarrollar todo el capítulo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que efectivamente no es necesario siempre captar materiales vírgenes para tener un producto que satisfaga como esos estándares, esa calidad, sino que precisamente empecemos a explorar realmente y que eso que ya se tomó empiece a poderse fluir y reintegrar varias veces dentro de la cadena. Digamos que no digo que de manera infinita, porque son pocos los materiales que pueden tener esa capacidad, pero sí que se empiece a reintegrar para evitar que sigamos haciéndolo con materia prima virgen, sino que precisamente de esos residuos que se están generando, integremos dentro de la cadena.
La estrategia de economía circular en Colombia tiene 6 flujos de materiales priorizados y 4 estrategias transversales, ¿sí? El primero es el modelo de valoración de residuos. Entonces tenemos acá nuestro flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo. Ahí que se empieza a, digamos que a diagnosticar o a dar herramientas, precisamente para que entonces empecemos a identificar todo en nuestros procesos, en cada una de las fases, cuáles son nuestras entradas, cuáles son nuestras salidas y cuáles son nuestros residuos, ¿sí? Precisamente ya teniendo detectado y empezando a poder medir estos residuos que se están generando y caracterizar muy bien cuáles son, podemos empezar a saber en qué se pueden reintegrar. Tenemos priorizado también el flujo de materiales de envases y empaques. Este está dirigido a los envases y empaques post-consumo. ¿Qué quiere decir eso? Son los residuos que se generan, digamos, de todos los snacks, el mercado que todos nosotros compramos, los elementos de aseo, todo lo que venga empacado, ¿sí? Pero el término post-consumo quiere decir posterior al consumo del producto o servicio que venía envasado, ¿sí? Entonces empezamos a tener una preocupación y a tener una gestión sobre este tipo de residuos y a empezar a realmente a entender pues cómo se deben separar, cómo se debe empezar a conectar la cadena de aprovechamiento, que es el mismo flujo circular que les estaba mostrando, sino que pues la cadena hace referencia a los actores que conviven dentro de esta cadena circular. Tenemos la parte de flujos de biomasa, en la que les estaba dando el ejemplo con los residuos sólidos. Entonces, la idea es empezar a aprovechar ese potencial que tienen estos residuos para empezar a generar bioenergía, biocombustibles, empezar a tener toda la parte de fuentes y flujos de energía. Entonces, realmente cómo estamos empleando la energía que se está consumiendo el país y de dónde viene, ¿sí? Entonces acá empieza también un poco a estar atado todo esto con los objetivos de desarrollo sostenible respecto a que, por ejemplo, se puede generar pues, energía eólica, energía a través de paneles solares y, bueno, empezar a explorar las alternativas y de las alternativas existentes empezar a hacerlo mucho mejor, ¿sí? Siempre enfocando no a que en un momento inicial nos estuviese haciendo bien, no con ese ánimo, sino que precisamente empecemos a diagnosticar todos nuestros subprocesos pequeños y empezar a saber cómo lo podemos mejorar, cómo podemos hacer todo de una manera costo eficiente. Toda la parte de flujo de agua y el flujo de materiales de construcción. El tema de materiales de construcción, pues tenemos digamos que una parte de disposición, son residuos especiales, ¿sí? Entonces empieza uno a caracterizar realmente qué de lo que se genera en esas obras de construcción realmente es un residuo especial y cuál es un residuo aprovechable o un residuo reciclable. Luego vienen nuestras 4 líneas de acción en la que pues nos vamos a enfocar en una, que es la responsabilidad extendida al productor, que ahorita es un término que está en auge mucho en el país. Tenemos ciudades sostenibles, entonces lo mismo, empezamos a tener adicional, a empezar a crear infraestructura que de pronto usando otros materiales, podamos tener la misma capacidad calorífica, la misma resistencia, que cumpla con todos los requerimientos técnicos y las normas técnicas colombianas que exigen para todo esto, que adicional empecemos entonces a promover una movilidad sostenible. Empezamos a tener y a ver, por ejemplo, sé que en pequeñas iniciativas o en pequeñas proporciones, la migración, por ejemplo, de buses a buses eléctricos, el uso de pronto no de gasolina, sino de biocombustibles, entonces empieza a tener toda esta transición
Tenemos también parques industriales ecoeficientes en el que todo, digamos que tiene el mismo principio de fondo. Y es que entendamos muy bien cómo podemos cambiar lo que estamos haciendo bien para hacerlo mucho mejor en pro del ambiente, para generar una menor afectación, para mitigar y para realmente empezar a hacer todo en el tiempo sostenible, ¿sí? Que no tengamos que llegar al punto en el que, digamos, se nos acabaron los recursos, se nos acabó, no hablo de recursos monetarios, sino de recursos naturales. Entonces se nos acabó esa fuente virgen de materia prima y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? La idea es no llegar a ese punto, evitarlo y precisamente empezar a hacer como un mix, una mezcla de esa fuente de, digamos, primaria de materia prima y la fuente reciclada o la fuente que se puede ir mezclando para que nos cumpla con las normas técnicas. En las cadenas de valor sostenible, entonces acá me remito nuevamente a la imagen que les estaba mostrando de la cadena de valor, que acá la tenemos. Entonces empezamos a tener y a identificar que en el país pues existen unas cadenas de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Los actores que interactúan durante este ciclo de vida circular, ¿sí? Entonces, se produce el material. ¿Hay que hay? Fabricantes y productores. ¿Cuál es la diferencia? El fabricante fabrica esas materias primas para el producto y el productor es quien pone su marca exhibida en el mercado, ¿sí? Ya sea, digamos, cualquier tipo de mercado, producto, bien o servicio, el productor es quien pone su marca y lo pone a comercialización, ¿sí? Luego estamos nosotros, los consumidores, y todos nosotros como ciudadanos, pues somos consumidores. Ahorita está en auge un término que me pareció bastante curioso cuando lo leí, y no es decirnos consumidor, sino consumidor. Entonces fue muy disruptivo al momento que lo vi y pues empecé a indagar, a ver efectivamente en qué consistía, y consiste en esos consumidores que estamos preocupados realmente por el impacto que estamos generando en el planeta, ¿sí? Preocupados por decir, bueno, voy a consumir esta marca porque proviene y utiliza, digamos, utiliza dentro de sus procesos, dentro de sus empaques, dentro de, digamos, toda su cadena de producción. Entonces, proviene de fuentes renovables, no sé, tiene cultivos sostenibles. Empezamos a indagar mucho más a fondo realmente de dónde viene lo que nosotros vamos a consumir, ¿sí? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué impacto dejó hacia atrás para que nosotros podamos gozar de ese bien, servicio, producto? Y además, como consumidores, no solamente tenemos el rol de consumir, ¿sí? También tenemos el rol de separar bien todos los residuos que nosotros generamos para que efectivamente acá en la gestión de residuos, eh, que digamos, yo creo que más que residuos son materiales, ¿sí? En el caso de todos los que son reciclables, precisamente porque ya nos prestaron una función, ¿sí? Nos sirvieron y es hora de que se reintegren para que le vuelvan a servir, ya sea a nosotros o a cualquier otro producto, ¿sí? Puede que se convierta nuevamente en un envase, puede que se convierta en un parque para niños, puede que se convierta en una camisa, en unos tenis, digamos que hay un montón de alternativas en las que se puede convertir. Y el hecho de que yo como consumidor no separe bien, empieza a ser acá un montón de pérdidas porque precisamente ese material pierde calidad, ¿sí? Y pues como consumidor empiezo yo a sentirme un poco enajenado de decir, no, pues yo compro, yo genero y allá el que está afuera es el que tiene que separar, es el que me tiene que hacer la tarea. Y no, efectivamente empezamos a ver ya dentro del principio de responsabilidad extendida al productor que la tarea es nuestra como consumidores. Luego de que acá en la gestión de residuos se separan efectivamente entonces los que van a reciclaje, los que van a flujo de biomasa,
que es un tema, el tema de flujo de biomasa todavía está muy, digamos, muy joven en el país, si todavía se está empezando efectivamente a articular todas nuestras autoridades, alcaldías, corporaciones, para precisamente entonces empezar a integrar dentro de sus planes de desarrollo, planes de manejo de residuos, empezar a integrar todos estos principios. Y acá, en la parte final de la cadena, nos dice desde residuos a recursos. O sea, eran residuos que para nosotros dijimos, no, ese ya, yo boté eso, eso a mí no me sirve, la basura de la casa yo la saco, ¿sí? Pero si la saco bien, si la separo bien, si realmente valoro como el proceso que hubo para que ese material me prestara ese servicio y lo separo para que efectivamente vuelva y se retorne a prestar otro servicio, empieza a ser un recurso, ya no es un residuo. Y es una fuente, un recurso para reintegrarse al ciclo productivo. Entonces ya esos materiales no nos terminan en el relleno sanitario, sino que precisamente empiezan a integrarse en procesos ya sea para producir ecoladrillos, para producir estos estivas, por ejemplo, de madera plástica, para producir nuevas cajas, para producir nuevas botellas. Y ahora, ya digamos, después de explicar bien cómo es el rol dentro de cada uno de estos actores de la cadena, entramos al principio de responsabilidad extendida al productor. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Efectivamente, acá en Colombia hemos tenido varios avances, no es un tema incipiente, ya van a ver un poco por qué, pero precisamente, ¿qué nos dice el principio que es? En este, el productor no solamente dice yo puse esto en el mercado, sino que precisamente empieza a preocuparse y empieza a ser responsable para que los consumidores, digamos, que separen esos residuos que, digamos, que le prestaron ese servicio. Voy a poner el ejemplo con una botella de gaseosa, ¿sí? Entonces yo soy Gaseosas Fenalco. Yo tengo mi empresa, pongo la gaseosa en el mercado, no sé, mi familia la compra, se la toma y yo como productor le tengo un medio de comunicación en el que le digo, por favor, sepáralo para que vuelva a ser otra botella. Por favor, sepáralo para que se convierta en una camisa, en cualquier tipo de ropa, para que se convierta en un envase de aseo, para que se convierta en un parque para niños, ¿sí? No efectivamente, digamos que no específicamente ese tipo de botella, pero sí esas alternativas de aprovechamiento hay con el plástico, tanto plástico rígido como plástico flexible. Entonces empiezo a decir, listo, yo, además de decirle al consumidor que me lo separe, empiezo a trabajar de la mano de quienes están haciendo acá esta gestión de residuos y empiezo a hablarme con el que me está transformando eso, probablemente en un nuevo empaque, o que lo está transformando en otra cosa que también genera valor, como por ejemplo lo que les decía de parques para niños, de nuevos envases, ¿sí? Que precisamente también pueden venir a servirme a mí para volver a vender mis productos. Entonces, este principio empieza a identificar el ciclo de vida de un producto. ¿Qué es el ciclo de vida? ¿Cuánto tiempo tarda en consumirse? ¿Sí? Entonces, no es la misma velocidad de consumo que tiene, por ejemplo, unas pilas, ¿sí? Las pilas de los controles, por ejemplo, a la que tiene un empaque de un ponqué, ¿sí? La velocidad de generación del residuo, del empaque del ponqué, es mucho más rápida eh, que probablemente lo que te tarde desechar las pilas, ¿sí? Porque las pilas pues te pueden durar meses en la casa. Entonces empiezas a identificar cuánto tiempo estimado, porque claramente no se puede tener un tiempo preciso para cuánto tarda en generarse el residuo y cómo yo como productor
empiezo a tener la responsabilidad de alar a la cadena, de decirle, oiga, venga, trabaje conmigo, recuerde que esta es su responsabilidad, más que todo también con los consumidores, que muchas veces nos sentimos enajenados de esa responsabilidad de al menos separar bien los residuos que generamos y entregarlos a los planes, a los mecanismos que tengamos en el país. Muchas veces es por desconocimiento, otras veces porque simplemente podemos tener pereza de hacerlo, podemos decir, no, qué mamera ponerme a poner una caneca extra para lo que es reciclable, ¿sí? No sé, qué mamera jugar la latica de atún, por ejemplo, cuando viene en aceite, para botarla en el reciclaje y que no me afecte la cajita que puse ahí o la hoja que puse ahí, ¿sí? Entonces, dentro de estos principios de responsabilidad extendida al productor, eh, hemos venido trabajando como país desde el 90 y acabando, ¿sí? Hasta ahora. El último, que fue un requisito de ingreso que tuvimos cuando Colombia ingresó a la OCDE, es la responsabilidad extendida al productor en envases y empaques. Acá yo les traigo algunos ejemplos de planes que en este momento tienen mecanismos, poseen mecanismos de recolección para muchos de los residuos. Acá hay los que tienen una logística diferenciada. Y uno dice, oiga, venga, se me dañó el teclado, lo boto a la caneca, a donde lo llevo, ¿qué puedo hacer con ese teclado? Y muchas veces uno lo piensa como para que precisamente no termine el relleno. ¿Qué puedo hacer? Actualmente, entonces digamos que acá traigo muchos de los planes que han sido creados desde ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y después donde yo he venido trabajando de la mano del sector papelero, cosmético y ahorita pues en el tema de envases y empaques. Acá tenemos primero los planes del Grupo Retorna, que el Grupo Retorna es un grupo consolidado en el que se ha empezado a generar esa gestión diferenciada de los envases y empaques, de los residuos. Entonces tenemos acá, para pilas usadas, tenemos el programa que se llama Pilas con el Ambiente, ¿sí? En Pilas con el Ambiente, ¿qué pilas nos reciben? Las pilas de botón, que son las mismas que traen, por ejemplo, los relojes. Las pilas AA y AAA que usamos en nuestras casas, con los controles, con algunas consolas también, con los parlantes, hay parlantes que también tienen, pilas tipo C y tipo D, que es mucho más específico, por ejemplo, a veces para juguetes o cosas que requieren mucho más energía que la AA y AAA, las de 6 voltios, 9 voltios y baterías específicas ya usadas en el ejército, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber dónde llevo mis pilas? Ellos tienen una página como Grupo Retorna en la que te dicen, tenemos estos contenedores habilitados, puedes llevarlo de esta manera. Estas son las pilas que recibimos. Incluso está muy explicado cuál es el tipo de pila que sí y cuál es la que no, porque uno a veces dice, tengo esta pila, ¿será que sí me sirve o no me sirve? O a veces, por ejemplo, y aquí hago también la diferencia, resulta que se le dañó la batería a mi carro. ¿Será que esa me la reciben allá? Efectivamente, como es un tipo de pila diferente, tenemos otro programa aparte que se llama Reco Energy para las baterías usadas plomo ácido, que son las que se usan específicamente para motocicletas y para todos los carros. Entonces, ahí ya empezamos a encontrar esas diferencias dentro de las pilas, pero vemos que en Colombia ya se está haciendo y hay mecanismos de recolección para recibir y, vamos por decirlo así, separar y disponer los materiales de esas pilas que no son aprovechables y aprovechar los que sí hay una alternativa. Tenemos otro programa que se llama Cierra el Ciclo. Acá claramente traigo algunos ejemplos de los que tengo mucho más conocimiento. Sin embargo, en Google
En cualquier momento, si usted dice, no, ¿cómo puedo botar las pilas? Seguramente les va a aparecer si hay algún otro de pilas, si hay alguno de insecticidas, de llantas, de luminarias. Entonces, con los envases de insecticidas domésticos, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué hace? Cierra el ciclo. Ellos recogen los envases vacíos de aerosoles, pastillas laminadas. ¿Cuáles son esas pastillas laminadas? Por ejemplo, las que usamos para los mosquitos, ¿sí? Esas pastillitas, bueno, hay muchas marcas, pero pues son las que son azules que se calientan y con eso ya tú aíslas y limpias como tu zona de mosquitos. Bombas manuales, esas ya son bombas de aspersión, que muchas veces usamos, por ejemplo, para el jardín, ¿sí? Y envases plásticos de aspersión o insecticidas. Entonces ya son los que vienen con el contenido. Tú lo usas y eso efectivamente no va al relleno sanitario, o sea, no va con la bolsa de todo, no va con lo aprovechable, sino que precisamente tiene esa gestión diferenciada. Tenemos electrodomésticos usados. Este programa se llama Red Verde. Entonces ellos nos ayudan con la gestión de neveras. Entonces uno dice, no, voy a cambiar la nevera, ¿qué la hago? ¿A dónde la llevo? Se la vendo al chatarrero que pasa ahí por la calle que me dice que me la compra. Nevecones, minibares, lavadoras, hornos microondas, aires acondicionados y televisores. Ahí, bueno, ahorita tocó un punto bien importante que tenemos ahí nosotros como consumidor en términos de responsabilidad. En las llantas usadas, el programa se llama Rueda Verde. En este nos reciben todo tipo de llanta, desde RIN 13 hasta RIN 22.5 que se usan automóvil, camioneta, camión, bus, buseta, volqueta y tractomula. Que empieza entonces a evitar, por ejemplo, el programa de llantas usadas. Ustedes saben que en Colombia hay una práctica de regrabar las llantas, ¿sí? Lo cual afecta contra nuestra seguridad vial al momento de usar cualquier vehículo, ¿sí? Entonces, precisamente, empieza a tener tips de cómo identificas que tu llanta ya está para, no sé, para el cambio. Seguramente ellos ya tienen convenios, por ejemplo, con todos los que hacen efectivamente el cambio de esas llantas, pues los montallantas, a veces lo hacen también, hay montallantas dentro de las bombas de servicio, estaciones de servicio, entonces hay toda una logística. Todo el grupo Retorna, que son estas 5 que tenemos acá, tienen dentro de su página todos los mecanismos de recolección que tienen y la guía efectivamente para nosotros de cómo identificar, cómo hacer, a dónde lo debo llevar. Tenemos también la Corporación Campo Limpio, que este es mucho más enfocado a la parte agropecuaria y es un programa de manejo de envases vacíos que contenían plaguicidas, insecticidas, usados generalmente en los cultivos para precisamente pues poder tener un cultivo sano que digamos empieza a evitar esa contaminación. Tenemos otro programa en el país, estos ya no, digamos, no hacen parte de la Liga Grupo Retorna, que es Lumina. Lumina nos recoge todo lo que son bombillas, ¿sí? Entonces tenemos bombillas compactas fluorescentes, no fluorescentes, de alta intensidad, que son las llamadas comúnmente HID, y tubos fluorescentes, ¿sí? Entonces, cuando yo cambio una bombilla, cuando yo cambio un tubo, no debo depositarla con todo lo reciclable, con todos los residuos, sino que específicamente también tiene una gestión diferenciada. Y acá traigo un ejemplo de plan de envases y empaques. Ahorita en el país hay mucho más que uno, realmente son cientos de los planes que hay, pero precisamente lo traigo porque este es como el que está ahorita dentro de lo más nuevo que se ha implementado en el país. Es Visión 3030, y son un plan de gestión de envases y empaques, de residuos de envases y empaques, que hacen la recolección pues, de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, y realmente empieza a velar para que todo entre a vía de reciclaje, o sea, para que se aproveche ya sea por reciclaje, por reuso, o que se haga una reducción, digamos, dentro de toda
de toda la cadena, el consumo, entonces empieza no solamente a trabajar en temas de reciclaje, sino que precisamente trabajamos con toda la cadena en ecodiseño, en innovación, cómo podemos hacer mejor lo que hacemos bien, ¿sí? Como les digo, no es el único plan de envases y empaques que hay en el país, de residuos de envases y empaques. Es importante que si alguno de ustedes desde sus empresas está poniendo marca en el mercado, está importando y son titular de esa marca que están poniendo en el mercado, es importante pues que se asesoren precisamente con un plan de envases y empaques. Este es el más grande y el más robusto que hay en el país. Y pues realmente empiecen a cumplir la normativa ambiental que hay respecto a este tema. Ahorita sé que hay mucha confusión, ¿sí? Porque hay varias vías de información y tenemos, digamos, en la normatividad todavía cosas que van a salir en una guía, ¿sí? Mientras esto empieza a evolucionar, entonces precisamente hay unas prácticas y hay una forma en la que pues ustedes ya pueden empezar a cumplir y sumarse al colectivo. Importante también que sepan como empresa que es muy importante siempre que si bien cada uno está regulado uno a uno, lo colectivo, trabajando todos en una misma vía, realmente pues es que se empieza a tener éxito y empezamos a construir país, ¿sí? Empezamos a mejorar en todo ese sentido. Acá al final, bueno, les dejo de bibliografía, está todo el COMPES, tenemos toda la Estrategia Nacional de Economía Circular y también tenemos en todo lo que nos explica cómo Colombia está en esa transición de empezar a implementar y ya tener toda la parte de los compromisos a los que entramos y a los que tenemos como país. Entonces acá pues ya, Diana, por favor, abrimos para empezar a hacer las preguntas. Listo, estoy viendo acá el chat. Juan Carlos Seguro. Espera, alguien tiene como un micrófono activado, qué pena, Lady, entonces para que nos colabore porque, bueno, acá estoy ya mirando las preguntas, qué pena. Bueno, entonces vamos a ver porque hay varias. Bueno, resulta esencial para que la economía circular sea efectiva que se dignifique, se valore y se proteja al reciclador, brindándoles modos de asociación y darles capacitación. Pues, esto es como un comentario, pero muy importante. De acuerdo. Bueno. Buen día, ¿existe alguna entidad con la que pueda gestionar los residuos de aceite? Es una pregunta que hacen mucho y sobre todo, digamos, en todas los edificios de propiedad horizontal. Entonces, no sé, cuéntanos de acuerdo a tu experiencia, Ley. Ahorita no digamos, no hay una normativa que lo obligue, sin embargo, sí hay programas que están recogiendo y haciendo un tratamiento diferenciado. Uno, pues para los residuos de aceite usado de cocina y otro mundo aparte que ya nos lleva a un tipo de residuo peligroso, es el residuo de aceite usado de motor, ¿sí? Karen, dentro de las memorias, te dejo ahí, o bueno, les dejo el nombre o el link del programa para que puedan investigar, entrar y entrar en contacto con ellos. Así es. Bueno, muchas gracias a Karen por su pregunta. Otra, efectivamente existen otros programas postconsumo para las corrientes de residuos que están en la diapositiva. Por ejemplo, Recopila para las pilas usadas y adicional hay otras corrientes de residuos postconsumo que no están en la diapositiva, como medicamentos humanos vencidos o
parcialmente consumidos, cuyo programa es Punto Azul. Ay, qué interesante, a mí me encanta esto porque los asistentes también se vuelven otros expertos y nos dan sus tips en todos estos temas de actualidad, entonces me encanta eso. Así es, Diana. Efectivamente existen más programas. Totalmente al lugar indira el programa de Punto Azul. Realmente ellos entonces vienen a recoger, además de los medicamentos usados vencidos, también los que tenemos en uso, que dejamos abiertos, realmente recogen como tal también el blister, que es como el plástico en el que vienen todas las pastillitas, las cajas. Entonces también es bien importante que sepamos que existe este programa y que también tiene unos sitios específicos, generalmente tiene sus puntos en droguerías, en puntos de supermercado también, que tienen supermercado y droguería, precisamente para que pues seamos también muy responsables como consumidores y llevemos nuestros residuos a los puntos delegados por ellos. Perfecto. Bueno, nos pregunta Daniela Ayala, ¿cómo es la página? Claro que está ahí también en la presentación, ¿cierto? La de Punto Azul. Pues no creo que sea porque es una, a menos que ella haya leído la pregunta anterior. No sé si Daniela nos puede decir en otro chat a qué página se refiere, porque es que son muchas, listo. Sí, acá. Bueno, y si no, están ahí pues las páginas que tú pusiste en la presentación, ¿cierto? De acuerdo. De Bueno, acuerdo, igual yo agrego la de Punto Azul y recopila. perfecto. Bueno, buen día, Lady. Me gustaría saber si Visión 3030 recibe vasos de cartón. En la empresa utilizamos vasos de cartón para las bebidas. Bueno, acá hay algo importante y es aclarar el rol. Entonces, lo primero, pues Visión 3030 es un plan colectivo que representa a más de 300 empresas productoras y que encadena o empieza a trabajar de la mano tanto de gestores, que son también recicladores de oficio, comercializadores, organizaciones de recicladores que están en la transición a ser prestador de aseo en actividad de aprovechamiento. Entonces nos encadenamos con ellos y con empresas transformadoras para empezar a velar para que se aprovechen todos esos envases y empaques generados. Al decirme que si recibimos vasos de cartón, en ese caso, pues nosotros tenemos más de 48 categorías de materiales de envases y empaques dentro de los cuales, claro que está los vasos de cartón, pero ahí a mí me surge otra pregunta y es si esos vasos ustedes los producen o simplemente los consumen, ¿sí? Y ahí, pues digamos que como correo y precisamente para esa respuesta y tener una asesoría mucho más cercana, pueden escribir al correo de Visión 3030, se los voy a dejar acá en el chat, en el que pueden pues también preguntar como empresa, como consumidor, venga, yo vivo en tal edificio, a mí me interesa que hagamos y trabajemos todos para que se separen correctamente los residuos, yo tengo una empresa, pongo en el producto, yo hago tal producto, cierro el ciclo, soy transformador, entonces ahí empieza a confluir precisamente todos esos actores de los que hablábamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, acá hay una pregunta de Sandra León. Bueno, gracias por compartirnos la presentación. Se les enviará. Y cómo gestión humana puede generar programas de economía circular con los empleados dentro de los programas de bienestar. Qué interesante esta pregunta. Y me parece muy chévere que desde gestión humana se quiera empezar a generar esas iniciativas y esos programas para que precisamente como consumidores empecemos a migrar eh, todo nuestro pensar. Sandra, yo te sugiero primero, pues mirar y revisar bien cómo está tu plan de gestión de residuos interno dentro de la empresa. Con eso ya empezar a decir, bueno, puedo hacer un taller de recolección de este tipo de residuos, puedo hacer un taller para que sepan cómo separarlo, puedo hacer un taller precisamente para contarles en qué se convierte eso que estamos empezando a separar y también como consumidores, estando tanto dentro de un entorno laboral como familiar, somos responsables de los residuos que estamos generando. Así es, así es.
Bueno, ¿tenemos alguna base de datos con las empresas o programas por tipo de residuos? Como base de datos, no lo tenemos, pues no lo tengo preparado de esa manera. Precisamente quise incentivar entonces a todos los que somos curiosos de visitar las páginas. En cada una de las páginas están los correos y números de contacto, también dependiendo de la temática que queramos tratar. Entonces acá les dejo todos los links y ahí van a encontrar esa información. Yo creo que puede unirse con esta y tú me dirás si existe algún programa para el manejo de los residuos orgánicos, como por ejemplo las cáscaras de huevo de gallina. Pues pienso que también es como parecida a una anterior que habíamos hecho. Ya llevamos 17 mensajes, están muy entusiastas todos, que bueno, con las preguntas vamos a mirar pues si alcanzamos a evacuarlas todas, ¿vale? De acuerdo. Bueno, Acá en el programa de manejo, Diana, ahorita, digamos, como tal, hay iniciativas en las que te enseñan a hacer compostaje, te enseñan a precisamente o hacerlo o lo hacen por ti. Entonces también dentro de voy a agregar una diapositiva que diga curiosidades y ahí voy a dejar entonces la página de las que conozco, ¿listo? perfecto. Y sabes qué otra cosa, por ejemplo, se puede unir con lo de la inquietud que manifestaba Sandra de gestión humana, donde también podría darse una capacitación a todos los empleados de las organizaciones, porque no solamente pueden implementarlo dentro de las mismas, porque muchas organizaciones, de hecho, los empleados almuerzan, consumen alimentos dentro de la misma organización, entonces podría ser un programa interesante de eso. Y aparte de eso, también en los hogares implementar todas estas buenas prácticas, ¿cierto? De acuerdo. Bueno, lo mismo, hay otro plan colectivo de envases y empaques que se llama REPAC. Aquí nos están dando datos muy importantes, que le apunta a la circularidad de todos esos materiales aprovechables. Muchas gracias, Marianela Tamayo. Muy interesante. Bueno, se ha calculado la huella ecológica de carbono que se ha disminuido. Implementando estas actividades, sería bueno poder demostrar numéricamente el beneficio que este programa tiene. Y de hecho, ahora hago una pregunta relativa a eso porque encontré algo, una ley que se debe de implementar en las organizaciones y quisiera saber cómo tu apreciación al respecto. Entonces, empecemos por esta pregunta de, no sé, está desde el SUFON, entonces no sé quién será, no aparece el nombre. Bueno, actualmente, digamos, en cuanto a cada uno de los programas, no tengo el conocimiento si ya lo tienen. Sé que en el tema de envases y empaques, pues empezamos realmente con la norma a cumplirla hace 2 años, expedida hace 3 años en diciembre. Entonces, es una de las actividades que venimos trabajando precisamente para empezar a identificar que además el cierre de brechas que ya se ha hecho, la logística costo eficiente que se ha empezado a implementar, pues cómo empieza a impactar en la huella ecológica y de carbono. Sé que varias de las empresas, y ahorita hay un montón de consultoras ofreciendo este servicio, precisamente porque dentro de esas prácticas de ser una mejor empresa, de hacer las cosas mejor, está demostrar que dentro de todos los procesos efectivamente se está impactando en reducir esa huella ecológica, en la huella de carbono, hasta en la huella hídrica, que Ajá. no es fácil de calcular. Entonces sé y tengo el conocimiento que las empresas, la industria colombiana está trabajando, bueno, y también la multinacional que está presente en Colombia, está trabajando en precisamente todo el cálculo de la huella de carbono. Perfecto. Y me voy a aprovechar esta pregunta que nos hacen para unirla a precisamente la inquietud que te quiero presentar, como para que tenga una coherencia y no perdamos como el hilo de lo que nos estás diciendo y continuamos entonces con las preguntas. Yo tengo acá, y lo leo de manera literal, es la ley número 2169 del 22 de diciembre 2021, es una ley muy reciente que habla por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones. Entonces, según tengo entendido, las
organizaciones, sin excepción, o sea, no podemos que porque desconocemos la norma o la ley, estar exentos de alguna sanción, ¿cierto? O alguna multa, porque a eso va la implementación de la norma. Y de hecho aprovecho para decir que nuestra organización próximamente, y vamos a crear una campaña de expectativa, vamos a lanzar el servicio de empresa comprometida con la economía circular. Entonces, por eso también el tema que quisimos traer el día de hoy contigo, Lady, adicional a eso, los entrenamientos de la membresía de formadores, que en el mes de febrero empezamos con este tema, precisamente para ir impulsando con las organizaciones todas estas buenas prácticas, ¿cierto? Y que las empiecen, valga la redundancia, a implementar dentro de las mismas y con todos sus grupos de interés. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo contribuye, digamos, esta norma, esta ley? Porque vamos a hacer un evento que nos dé más claridad, porque es importante para las organizaciones conocerla, comenzar a implementarla y que no nos cojan desprevenidos y nos llegue la sanción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos y qué coherencia tiene con todo este tema de economía circular para que estamos, digamos que, disparándole a dos frentes, tanto a la economía circular, ¿cierto? Como a también disminuir esa huella de carbono o esa huella hídrica, como mencionabas anteriormente. De acuerdo, Diana, y es muy importante entender que todo esto está unido. O sea, cuando yo les contaba ahorita que en la COP21 nos comprometimos a disminuir los gases de efecto invernadero y que habían 8 planes sectoriales específicos para unos sectores, tenemos que esta ley de acción climática, la parte de economía circular, ciudades sostenibles, todas las líneas de trabajo en las que hablamos, precisamente vienen a seguir aportando a ese compromiso internacional que tenemos como país de reducir esos gases de efecto invernadero. ¿Qué necesitamos? Saber cómo estamos. ¿Cómo lo hacemos? Calculando la huella de carbono de nuestros procesos actuales, sabiendo bien cómo son esos procesos. Y no es, digamos que no es casualidad que esta ley de la que estamos hablando del año pasado precisamente tenga metas particulares en los mismos 8 sectores en los que se tienen esos planes sectoriales que nos comprometimos en la COP21. ¿Sí? Entonces, es importante entender muy bien que todo esto sigue sumando precisamente al objetivo macro, que es, como país, reducir en un porcentaje esos gases de efecto invernadero. Qué bien, qué interesante lo que nos dicen. Entonces, próximamente tendremos un evento para que las organizaciones, digamos, que se informen sobre esta normatividad, la empiecen a implementar dentro de las mismas y con sus grupos de interés. Muchísimas gracias. Bueno, nos están hablando también, y yo pienso que gestión humana ahí tiene algo importante dentro de las empresas, y es que cómo hacen pues con los uniformes, con el calzado. Hay una empresa de calzado acá de uniformes. ¿Qué podemos hacer para el cierre del ciclo de los empleados en cuanto a dotación? Es una pregunta. Sí, sí. Sí, Diana, te escuché, Ya. sino que te escucho entrecortado. Desde que se me había congelado la imagen. Sí. Bueno, con el tema textil y de calzado, es algo que está incipiente en el país, ¿sí? Hay iniciativas, pero todavía como tal decir, esta norma me regula el postconsumo de telas o textiles usados, precisamente esa es una de las que se excluyen, por ejemplo, dentro del tema de envases y empaques, porque ahorita hay un montón de bolsas de tela, ¿sí? Voy a investigar, voy a indagar también como dentro de Andy con las cámaras sectoriales, si conocen sobre algún tema que se esté manejando, que se esté llevando al cabo con ministerios, con las autoridades, y pues se los dejo dentro de las memorias. Perfecto, súper. Bueno, hay muchísimos mensajes, vamos a tener que, ya nos quedan 6 minutos, porque la plataforma va hasta las 10, entonces aprovechemos al máximo. Voy a tratar de escoger, no los más interesantes, sino los que realmente aparezcan.
Te saludan, Lady. En tu experiencia, ¿cómo logras convencer a los empresarios acerca de implementar la economía circular? Este es un tema complicado, o sea, de verdad que todavía nos falta mucha sensibilidad. Lo anterior porque hemos detectado que al ser voluntarios, mira qué tema tan interesante, muchas veces las empresas lo ven como un gasto y al no ser un tema regulado en ocasiones prefieren no hacerlo. ¿Cuál es tu consejo? Me encanta esta pregunta. A mí también me parece muy interesante la pregunta. Siento que hay varias formas en las que la podemos abordar. Lo primero es que, digamos que el vincularse con estos postconsumo de envases y empaques, no, digamos que no es tan complejo. Lo segundo, creo que es importante también, además de ver la inversión inicial, ver a las empresas generalmente les importa mucho ver el costo-beneficio y acá hay una imagen actual y por eso llegué a referirme al consumidor y no al consumidor, precisamente porque empieza a haber un tema reputacional respecto a las empresas. Entonces, como ya no somos el consumidor de antes, el consumidor que solamente compraba y se preocupaba por comprar, consumir y generar, sino que precisamente empezamos a indagarnos hacia atrás, hay muchos consumidores que ya no compran algunas marcas y no las consumen simplemente porque no van de la mano con sus principios en temas de sostenibilidad. Adicional, tener en cuenta que si bien tienes que hacer una inversión, hay unos que no son voluntarios, hay unos que son obligatorios. Entonces, entras a un proceso de sancionamiento ambiental y en los que son voluntarios, adicional a eso, vas avanzando para cuando eso sea obligatorio. Porque digamos que eso es de las cosas más importantes. Sabemos que lo que ahorita es voluntario, en unos años va a ser obligatorio y que realmente estar desde el principio, poder aprender cuando es voluntario, cuando me puedo equivocar, cuando puedo fallar, me va a hacer hacerlo de la mejor manera y cumplir efectivamente cuando sea obligatorio. Siempre trata de ver esa parte económica con el beneficio reputacional y con el beneficio social y de sostenibilidad que le da a la empresa, porque simplemente destinar, no sé, el 10% del presupuesto para un gerente de acero, oiga, pero usted cómo me va a decir eso? Sí, pero vamos a aumentar las ventas porque llegamos a este tipo de consumidor, ya hay unos perfiles diferentes de consumidor, porque como los estaba diciendo, ya hemos cambiado también como ciudadanos, como personas, y estamos mucho más preocupados por las cosas que consumimos, entonces ahí hay un tema muy fuerte en el que realmente puede ser estratégico empezar a trabajar voluntario u obligatorio en la sostenibilidad de la empresa y además tenerlo como práctica de saber eh, que no es un gasto, es una inversión. Y eso también es muy importante, no solamente hablar en temas de plata. Generalmente sí toca traducir todo esto a temas de plata, pero teniendo muy presente todos los beneficios, tanto en el tema ecosistémico, en lo social, en el bienestar, en la sostenibilidad y en el cumplimiento. Qué bien, qué bien. Bueno, acá hay una cuñita en un proyecto muy interesante, es una prueba piloto en San Andrés y hacen bicicletas con las botellas recicladas. Qué interesante. Bueno, ahí les dejo la Buenísimo. cuñita. Gracias por compartir. ¿Me recuerdan el número de la normativa de la que habla Diana Teja? Ah, la que salió en diciembre. Enseguida se las pongo en el chat. Bueno, creo que la puedo abrir acá, no hay ningún problema. Mira, es la ley número 2169 del 22 de diciembre de 2021, ¿vale? Listo. Bueno, acá, allá la pusieron, muchas gracias. Ah, no, pero es 2169 de 2021, recuerden. Bueno, que si las memorias las compartimos, claro que sí. ¿Conoces algún proveedor que reutilice las llantas picándolas y usándolas para hacer picos reciclados? Em, Pisos, efectivamente Sí. no. O sea, lo conozco y generalmente las llantas se van a hacer esa grama artificial. Sin embargo, déjame entro en contacto con el postconsumo de llantas Sí. y se los dejo. O sea, sé que las tareas que dejamos hoy probablemente en las memorias va a salir en 2, 3 días, Sí.
pero es mejor que salga robusto. Y también con sistema verde. El sistema verde también les recoge todas esas llantas. De hecho, creo que por eso es que se ven menos llantas en la ciudad de verdad. Listo. Y mira que ahí nos cuenta Luz Marina para que ojalá nos pongan en el chat. Dice, lo puso, conozco un gestor que hace esos pisos reciclados, se llama 4R Soluciones SAP. Listo. Que el que sí es el que elabora la manga artificial. Bueno, no sé. Eso sí. Eso sí, pues, ahí está. Muy amablemente nos comparte. Bueno, yo creo que alcancé a evacuar todos los mensajes y las preguntas. Entonces, no, Lady, agradecerte especialmente el habernos acompañado en este evento académico. Yo creo que, o sea, la verdad es que estos son temas o sea, no terminan ahí. Para mí, siempre digo yo, es el inicio de precisamente de los mismos, de realizar esas buenas prácticas, de